Amelia Velázquez aparcó su viejo Volkswagen rojo en el camino de entrada y se sentó al volante durante unos minutos, mirando las familiares ventanas del tercer piso. Había sido un día agotador. Junto con su compañero Leandro, habían pasado casi 8 horas investigando un robo en el centro de la ciudad. Los ladrones resultaron ser profesionales. Rompieron la cerradura, sin dejar apenas rastro, y se llevaron solo lo más caro: joyas, un ordenador portátil y una colección de monedas antiguas. La propietaria del piso, la anciana señora Estrella, sollozaba y se lamentaba de que fueran reliquias familiares que no se podían reemplazar con ningún dinero. Leandro Vázquez, su pareja desde hace más de 3 años, se mostró tan imperturbable y metódico como siempre. Recorrió el piso con una lupa, examinando cada centímetro, entrevistando a los vecinos y al conserje, tomando notas en su cuaderno raído. Amelia apreciaba su meticulosidad, aunque a veces su lentitud resultaba molesta. Hoy habían descubierto que se habían producido robos similares en el barrio 2 veces más en el último mes, y que los autores tenían el mismo modus operandi. Mañana tendrían que ir a la otra punta de la ciudad e investigar el lugar del segundo robo. Amelia se frotó las sienes con cansancio y finalmente salió del coche. El teléfono sonó en el bolsillo de sus vaqueros. Un mensaje de Leandro: «Reúnete conmigo en la comisaría mañana a las 8 de la mañana. He encontrado otro testigo». Marcó rápidamente y se dirigió a la entrada. El ascensor no funcionaba como de costumbre y tuvo que subir a pie hasta la tercera planta. Había un fuerte olor a cebollas fritas en el rellano del primer piso. Al parecer, la vecina de abajo estaba cocinando de nuevo sus famosas empanadas. La llave no giró la cerradura la primera vez. El viejo mecanismo se había atascado. Amelia se prometió mentalmente volver a cambiarla, pero no pudo hacerlo. El silencio habitual la recibió en el pasillo. Emiliano estaba en casa, con los zapatos de cuero marrón junto a la puerta y la chaqueta colgada del gancho. «Hola», dijo en voz baja, quitándose el ligero cortavientos. «Hola», dijo secamente y sin entusiasmo desde el salón. Emiliano estaba sentado en el sofá mirando la pantalla de su portátil. En la mesa de al lado había una taza de café a medio beber y un teléfono móvil con la pantalla bajada. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró en la habitación. Tenía el pelo oscuro despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él unas cuantas veces, y la cara cansada. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Amelia acercándose. «Bien», respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. «Mucho trabajo, cansado». Amelia se sentó en la silla de enfrente y miró a su marido con atención. En las últimas semanas se había vuelto distante. Antes, Emiliano siempre le había preguntado por su trabajo, interesado por los casos que investigaba. Había disfrutado con sus historias sobre criminales y testigos, se había reído con las descripciones de sus extraños colegas. Ahora era como si se perdiera todo lo que ella decía. «He tenido un día muy largo», empezó ella, con la esperanza de atraerlo a la conversación. «Leandro y yo estamos investigando una serie de robos. Hoy ha sido el tercero». Murmuró Emiliano escribiendo algo en el teclado. Amelia se mordió el labio. Un año atrás, lo habría dejado todo a un lado y habría escuchado su historia. Le habría hecho un montón de preguntas. Quizá incluso le habría ofrecido su propia versión de lo que estaba pasando. Emiliano siempre había sido un oyente atento y un buen analista, aunque trabajara en un campo completamente distinto. «¿Qué haces ahí?», preguntó, señalando con la cabeza el portátil. «Informes. Mañana temprano vuelo a Córdoba para terminarlos». «¿Córdoba?», se sorprendió Amelia. «¿Por qué?». Emiliano levantó por fin la cabeza y la miró. Había un destello de irritación en sus ojos oscuros. «Trabajo. Reunión con nuevos proveedores de café. Estamos planeando ampliar nuestra gama, comprar granos de otras provincias. Tenemos que verlo todo en persona, probarlo, negociar los precios». «¿Por cuánto tiempo?». «3 días».
Salgo mañana a las 11 de la mañana y vuelvo el domingo. Amelia asintió en silencio. Era su cuarto viaje de negocios en los últimos 2 meses. Antes Emiliano había viajado con mucha menos frecuencia, quizá una vez cada 6 meses. De repente era muy activo. Quiso preguntar, pero decidió no entrar en detalles. Quizá realmente había algún tipo de expansión en su empresa. ¿Vas a cenar?, preguntó levantándose de la silla. Sí, supongo que sí. Emiliano volvió a mirar la pantalla. Amelia se dirigió a la cocina y abrió la nevera. Había restos de la carne de anoche, algunas verduras y un paquete de pasta. Decidió cocinar algo sencillo, no tenía energía para estar horas delante de los fogones. Mientras picaba tomates y cebollas, volvió a pensar en su marido. Algo en él había cambiado definitivamente. No solo los frecuentes viajes de negocios. Se había vuelto más retraído, reía con menos frecuencia, casi había dejado de hablar de trabajo. Antes, Emiliano podía pasarse media hora describiendo al siguiente cliente raro o quejándose de los regaños de sus superiores. Ahora contestaba a todas las preguntas sobre el trabajo con respuestas de una sola palabra, y luego estaba el teléfono. Amelia se dio cuenta de que Emiliano lo miraba mucho más a menudo. Antes podía pasarse horas sin tocar el móvil, pero ahora consultaba los mensajes cada pocos minutos, y siempre bajaba la pantalla del terminal, algo que nunca había hecho antes. La sartén chisporroteó al echar las cebollas. Amelia removió mecánicamente las verduras con una espátula de madera e intentó averiguar qué era lo que le molestaba del comportamiento de su marido. Tal vez tenía problemas en el trabajo, el estrés, pero luego lo compartiría con ella, como siempre hacía. Media hora más tarde, la cena estaba lista. Amelia puso la mesa y llamó a su marido. Emiliano cerró el portátil y entró en silencio en la cocina. Comieron casi en silencio. Masticaba la pasta mecánicamente, mirando de vez en cuando el teléfono que tenía junto al plato. ¿Cómo van las cosas en la empresa? Amelia intentó entablar conversación. ¿Van bien las ventas? Bien, contestó Emiliano sin levantar la cabeza. ¿Y los proveedores de Córdoba? ¿Cómo te has enterado? Se quedó inmóvil un segundo con el tenedor en el aire. Luego siguió comiendo. El director los encontró. A través de gente que conoce, creo. Dicen que tienen granos de calidad y buenos precios. Ya veo. Amelia decidió no seguir interrogando. Era evidente que Emiliano no estaba de humor para conversar. Antes podían hablar una hora durante la cena, comentando el día anterior, los planes para mañana, las noticias, las películas. Ahora tenía prisa por terminar de comer y volver a sus asuntos. Después de cenar, Emiliano se retiró al dormitorio, diciendo que tenía que hacer la maleta e irse pronto a la cama, que por la mañana había un vuelo temprano. Amelia se quedó lavando los platos y reflexionando. Algo estaba pasando, pero no sabía qué. ¿La crisis de los 40, tal vez? Emiliano cumplía 37 años al mes siguiente. O problemas de salud de los que no quería hablar. Limpió los platos y los guardó en el armario. En el salón, el teléfono de su marido seguía sobre la mesa. Emiliano debía de haberlo olvidado cuando fue a hacer la maleta. Amelia miró el rectángulo negro y se sintió tentada. Solo un vistazo, para asegurarse de que no ocurría nada extraño. Pero inmediatamente desechó la idea. No era el tipo de esposa que revisaba los teléfonos de los demás. Si Emiliano tenía secretos, tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Amelia cogió el teléfono y lo llevó al dormitorio. Emiliano estaba sentado en la cama, doblando camisas en la maleta. «Se me olvidaba», dijo ella, entregándole el teléfono. «Gracias, Emiliano». Cogió rápidamente el teléfono y se lo metió en el bolsillo de los vaqueros. El movimiento fue apresurado, nervioso. Amelia se dio cuenta, pero guardó silencio. «¿A qué hora sales por la mañana?», preguntó. «A las 9. Ya he reservado un taxi. ¿Quieres que te acompañe al aeropuerto?» «No hace falta. ¿Tienes trabajo?» También era extraño. Antes, Emiliano siempre le había pedido que lo llevara al aeropuerto.
diciendo que era más relajante y agradable. Amelia se encogió de hombros y fue a ducharse. Cuando salió del baño, Emiliano ya estaba tumbado en la cama, vuelto hacia la pared. Las luces estaban apagadas, pero ella pudo ver que estaba despierto. Su respiración era agitada, entrecortada. Amelia se tumbó a su lado y permaneció un rato en la oscuridad, escuchando los sonidos que se oían fuera de la ventana. Un perro ladraba en alguna parte, pasaba un coche, se oía un portazo en el portal de enfrente. «Emiliano», llamó en voz baja. «¿M? ¿Va todo bien? Últimamente estás muy raro». Él se volvió hacia ella, y ella vio su rostro a la tenue luz de la farola que había fuera de la ventana. «Sí, estoy bien. Es solo mucho trabajo, estoy cansado. Quizá deberías tomarte unas vacaciones». ¿Vacaciones juntos en algún sitio? Después de este viaje de negocios, ya veremos. Emiliano se volvió hacia la pared. Estaba claro que la conversación había terminado. Amelia suspiró y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre su marido, su extraño comportamiento, sus frecuentes viajes. Quizás se estaba inventando problemas donde no los había. Pocas razones podía tener una persona para estar de mal humor, pero su intuición, entrenada durante años de trabajo policial, le decía lo contrario. Amelia había aprendido a detectar las mentiras, a reconocer los intentos de ocultar algo, y ahora todas sus alarmas internas le gritaban que su marido la estaba engañando. Por la mañana, Amelia se despertó con el ruido de un portazo. Emiliano se había ido sin despedirse de ella. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Salió volando, nos vemos el domingo, sin palabras tiernas, sin un abrazo de despedida. Amelia arrugó la nota y la tiró a la papelera, sintiendo que en su interior crecía una sorda irritación. Llegó a la estación a las 8 en punto de la mañana. Leandro ya estaba sentado en su mesa, estudiando el expediente. Levantó la vista cuando ella entró y enseguida se dio cuenta de la expresión adusta de su rostro. «Buenos días, Amelia. Parece que lleves toda la noche despierta», dijo, apartando el expediente. Leandro Vázquez era su compañero desde hacía 3 años, y en ese tiempo habían aprendido a leer el estado de ánimo del otro con media palabra. Un hombre alto y delgado de 38 años, con las sienes prematuramente encanecidas y unos ojos grises atentos. Divorciado, con una hija que vive con su exmujer. Tranquilo, metódico, nunca levanta la voz ni saca conclusiones precipitadas. «Hola, Leandro». «Sí, tareas domésticas», respondió Amelia con evasivas, colgando la chaqueta en el respaldo de una silla. Se estiró, obviamente sin creérselo. «Bueno, no hablemos de cosas tristes. Tengo noticias sobre nuestro caso de robo. Anoche encontré otro testigo». Amelia se sentó en la mesa de enfrente e intentó concentrarse en su trabajo. Leandro habló de un anciano que vio un coche sospechoso delante de la casa donde se produjo el segundo robo. La descripción coincidía con la que habían dado los testigos del primer caso, un sedán oscuro con los cristales tintados. «Tendremos que ir a su casa y anotar su declaración con más detalle», dijo Leandro tomando notas en su cuaderno. «Y luego comprobar las cámaras de seguridad de la zona. Quizá podamos ver el número de matrícula». Amelia asintió y aceptó, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se imaginó a Emiliano sentado en un avión ahora mismo, quizá ni siquiera solo. ¿Y si se había inventado lo del vendedor de café? ¿Y si no iba a Córdoba? «Amelia, ¿me estás escuchando?» La voz de Leandro la devolvió a la realidad. «¿Qué? Sí, claro que te escucho. ¿Cámaras de vigilancia, dices?» Leandro la miró atentamente, dejó el bolígrafo y se reclinó en la silla. «¿Sabes qué? Primero tomemos un café y luego hablamos de trabajo. Veo que tienes algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas? Siempre es más fácil resolver los problemas juntos». Amelia dudó. Por un lado, no quería hablar de asuntos familiares con un compañero.
Por otro, Leandro no era solo un compañero, sino un verdadero amigo. La había ayudado muchas veces en situaciones difíciles y sabía que podía confiar en él. Es por su marido, dijo finalmente. Últimamente está raro, distante, reservado. Siempre está viajando por trabajo, mientras que antes los viajes de negocios eran raros. Leandro sirvió 2 vasos de café de un termo y le puso uno delante. ¿Qué te preocupa exactamente? ¿Quizá ahora sí que tiene más trabajo? No lo sé. Ha dejado de hablar de lo que pasa en su empresa. Solía conocer a todos sus colegas, escuchar sus historias, sus problemas. Ahora solo responde a cualquier pregunta con respuestas de una sola palabra. Y mira el móvil todo el rato, baja la pantalla. Ayer estuvo nervioso toda la tarde. Iba a hacer otro viaje. Ya veo, dijo Leandro pensativo, dando un sorbo a su café. ¿Cuánto hace que empezó? Unos 2 meses quizá, tal vez un poco más. Al principio pensé que era temporal, estrés en el trabajo o algo así, pero cada semana va a peor. Leandro se quedó mirando por la ventana en silencio, pensando en lo que había dicho. Amelia sabía que él no daba consejos sin pensarlos bien. Él mismo tenía un matrimonio fracasado que había acabado en divorcio hacía 5 años, cuando se descubrió que su mujer le engañaba con su mejor amigo. Mira, Amelia, no quiero sembrar sospechas en ti, pero este comportamiento sí parece sospechoso. Mi ex mujer mostraba exactamente los mismos signos, reservada, irritable, siempre teniendo cosas que hacer en otro sitio. ¿Crees que te está engañando? No, no lo sé. Tal vez lo hace. O tal vez tiene problemas de trabajo de los que no quiere que te ocupes. O problemas de salud. Los hombres suelen ocultar estas cosas. Creen que tienen que ocuparse de ellas ellos solos. Amelia suspiró y bebió un sorbo de café amargo. En algún rincón de su mente hacía tiempo que se planteaba la posibilidad de una infidelidad, pero intentaba no pensar en ello. ¿Qué harías tú en mi lugar? Sinceramente, Leandro guardó silencio. Intentaría hablar con él abiertamente. Le diría que había notado un cambio en su comportamiento y que estaba preocupada. Le daría la oportunidad de explicarse. Si se va o miente, entonces podemos sacar conclusiones. ¿Y si realmente te engaña? Entonces tendrás que decidir qué hacer a continuación. Pero primero es mejor estar segura que especular. Hablaron un poco más de trabajo, fueron a ver al testigo y grabaron su declaración. Comprobaron las cámaras de vigilancia de una de las tiendas. El día transcurrió con normalidad, pero los pensamientos de Amelia volvían una y otra vez a la conversación con su compañero. Por la noche, decidió reunirse con Isidora, su mejor amiga, que siempre le daba buenos consejos. Isidora Ramírez trabajaba como contable para una pequeña empresa de construcción y vivía sola en un piso del centro de la ciudad. 35 años, nunca se había casado, pero tenía una gran experiencia con los hombres. Inteligente, cínica, nada sentimental. Amelia confiaba en su criterio porque sabía que Isidora nunca le diría lo que quería oír, sino lo que realmente pensaba. Quedaron en una pequeña cafetería de la calle San Martín que servía un excelente café y tartas caseras. Isidora ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, hojeando una revista. Cuando vio a Amelia, dejó la lectura y miró a su amiga con atención. «Tienes mal aspecto. ¿Qué te pasa?», preguntó sin preámbulos. Amelia se sentó enfrente y pidió un capuchino. Luego se tomó su tiempo y le contó todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Isidora escuchaba en silencio, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «Para», interrumpió Amelia en mitad de su relato. «Dices que ha estado viajando más a menudo por negocios. ¿Y el dinero? Si es infiel, gasta más de lo normal. Restaurantes, regalos, hoteles. ¿Comprobaste los extractos de su tarjeta de crédito?» «No, no lo he hecho. Tenemos una cuenta conjunta, pero rara vez la miro. Emiliano siempre se ocupó de sus propias finanzas. Compruébalo. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es mirar su apariencia».
Ha pasado más tiempo frente al espejo, se ha comprado ropa nueva, ha cambiado sus hábitos alimenticios o deportivos. Amelia asintió, repasando mentalmente las últimas semanas. Sí, efectivamente Emiliano había empezado a afeitarse más a menudo, se había comprado una camisa nueva y un perfume caro en el que nunca había gastado. Una cosa más, continuó Isidora, revolviendo el azúcar en su café. Si un hombre engaña, a menudo se vuelve más atento con su mujer por culpa, hace regalos sin motivo, se ofrece a ir al teatro o al restaurante, y luego, cuando se acostumbra a su posición, por el contrario se vuelve frío e irritable. ¿Cuál de estos fue su caso? El segundo. Se volvió indiferente, casi no me habla, no se interesa por mis asuntos. Eso no es bueno. Así que si hay un romance, no es nuevo. Probablemente lleva sucediendo por lo menos un mes, tal vez más. Isidora dijo esto con calma, como si estuviera hablando de la previsión meteorológica y no del matrimonio de su amiga. Pero Amelia sabía que detrás de aquella aparente frialdad se escondía el deseo de ayudar. Isidora tenía su propia manera de ser comprensiva, no compadeciéndose, sino dando consejos prácticos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Amelia. Reunir pruebas, comprobar sus finanzas, observar su comportamiento, tal vez saber a dónde va, y luego decide si merece la pena salvar el matrimonio. ¿No crees que merezca la pena? Creo que el engaño es una elección, y si un hombre lo ha hecho, significa que algo está seriamente roto en la relación. Quizás se pueda arreglar, o quizás sea mejor romper antes de que empeore. Estuvieron sentados en el café durante más de una hora, discutiendo diferentes opciones para el desarrollo de los acontecimientos. Isidora contó varias historias de la vida de conocidos suyos que habían vivido situaciones similares. En la mayoría de los casos, los matrimonios no podían salvarse, aunque las parejas intentaran trabajar en la relación. Cuando Amelia salió del café, ya estaba oscureciendo. Subió al coche y se quedó un rato pensando. Podía irse a casa, encender la televisión y tratar de distraerse, o ir a ver a su padre y contarle sus sospechas. Amelia eligió la segunda opción. Osvaldo Velázquez vivía en una pequeña casa en las afueras, a 20 minutos del centro de la ciudad. Desde la muerte de la madre de Amelia, 5 años atrás, había pasado mucho tiempo en el jardín, cultivando verduras y árboles frutales. 62 años, 35 de los cuales los pasó en el cuerpo de policía, ascendiendo al rango de comisario. Se había jubilado hacía 3 años, pero de vez en cuando seguía asesorando a colegas más jóvenes en casos complejos. Amelia aparcó junto a la valla baja y cruzó la puerta. Su padre estaba sentado en el porche leyendo un periódico a la luz de un farol. Cuando vio a su hija, dejó de leer y se levantó para abrazarla. «Amelia, qué sorpresa. No esperaba verte hoy. Entra. Voy a poner la tetera». «Hola, papá. Siento venir sin avisar. Solo quería hablar contigo». Entraron en el pequeño salón que olía a muebles viejos y medicinas. Osvaldo puso una bandeja con tazas y galletas sobre la mesa y se sentó en su sillón favorito, frente a su hija. «¿Qué le pasa? Por su cara veo que es grave». Amelia le contó todo lo que le había dicho a Isidora. Su padre escuchó atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminó, permaneció largo rato en silencio, sorbiendo su té. «Sabes, hija, a lo largo de los años que llevo trabajando en la policía, he visto diferentes historias familiares. Y te voy a ser sincera, el comportamiento de tu marido parece sospechoso, pero eso no significa que te esté engañando. Tal vez tiene problemas en el trabajo de los que no quiere que te preocupes. Tal vez esté planeando alguna sorpresa para ti, o tal vez está pasando por algún tipo de crisis personal. ¿Qué sugieres que hagamos? No saques conclusiones precipitadas. Intenta hablar con él abiertamente cuando vuelva de su viaje. Dile que notas cambios en su comportamiento y que te preocupa vuestra relación. Dale la oportunidad de explicarse. Si se niega a hablar contigo o miente claramente,
Debes tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Depende de lo que averigües. Si realmente hay otra mujer, entonces tienes que decidir si estás dispuesta a perdonar y trabajar en la relación, o si es mejor separarse. Osvaldo se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia el oscuro jardín. Sabes, Amelia, viví 30 años con tu madre. Hubo distintos períodos, buenos y malos, pero siempre hablamos, compartimos nuestros problemas, no ocultamos las cosas importantes. Esa es la base de cualquier matrimonio, honestidad y confianza. Si alguna de esas cosas desaparece, la relación empieza a romperse. ¿Crees que hice algo mal? No, hija. Si Emiliano te engaña, es su elección y su responsabilidad. No te culpes por el comportamiento de los demás. Hablaron durante media hora más de varias cosas. El trabajo de Amelia, la salud de su padre, las noticias de la ciudad. Cuando estaba a punto de marcharse, Osvaldo la rodeó con el brazo y le dijo: «Pase lo que pase, recuerda que eres una mujer fuerte y que puedes hacer frente a cualquier dificultad, y que sepas que siempre estaré a tu lado, decidas lo que decidas». De camino a casa, Amelia pensó en las palabras de su padre y de Isidora. Ambos aconsejaban no sacar conclusiones precipitadas, sino estar preparados para lo peor. Emiliano regresaba mañana de Córdoba, y ella decidió intentar hablar abiertamente con él. Tal vez las cosas no fueran tan malas como parecían, o tal vez había llegado el momento de descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. El día siguiente empezó con una llamada del fiscal Ramírez, que supervisaba el caso del robo. Amelia apenas había tenido tiempo de tomarse el café cuando sonó el teléfono de su despacho. «Detective Velázquez, tenemos un testigo material en su caso», dijo el fiscal sin preámbulos. Un tal Ricardo Montes, de la ciudad de Mendoza, afirma haber visto a los sospechosos en acción. Llegará en el vuelo de las 14:00 de hoy desde Mendoza. Tenemos que recogerle en el aeropuerto y tomarle declaración inmediatamente, mientras tenga la memoria fresca. Amelia anotó rápidamente el número de vuelo y la descripción del testigo. Ricardo Montes, de 53 años, trabaja como vigilante de seguridad en un centro comercial de Mendoza. Según él, reconoció a los sospechosos por las fotografías que la policía había difundido por todo el país. Al parecer, los vio en su ciudad hace una semana. Leandro todavía está ocupado interrogándolos en otro caso, así que vaya solo, continuó el fiscal. El testigo te estará esperando a la salida de la zona de llegadas. Lleva una bolsa de deporte roja con el nombre de su empresa de seguridad escrito. Amelia miró el reloj, la 1:30. Faltaba 1 hora y media para el vuelo que salía de Mendoza, más el tiempo de vuelo, unas 2 horas. Tenía que salir ya para no llegar tarde. El aeropuerto estaba a 30 kilómetros de la ciudad y la carretera atravesaba una zona industrial con muchas fábricas y almacenes. Amelia condujo, escuchando la radio y pensando en la próxima reunión con el testigo. Si se corroboraba su testimonio, podría suponer un gran avance en el caso. Hasta el momento solo tenían descripciones del coche y un par de imágenes borrosas de vigilancia. El aeropuerto estaba abarrotado, como siempre un viernes por la tarde. Amelia aparcó el coche en el aparcamiento y entró en la terminal. En el gran tablero electrónico encontró un vuelo procedente de Mendoza. El avión debía aterrizar en 20 minutos. Decidió pasar el tiempo de espera estudiando el expediente del caso, sacó una carpeta de su bolso y se sentó en una de las cafeterías cercanas a la zona de llegadas. El café era asqueroso, demasiado amargo y frío, pero Amelia lo bebió automáticamente, releyendo las declaraciones de los testigos y estudiando los planos de los pisos donde se habían producido los robos. Los ladrones actuaron con profesionalidad. Nunca permanecieron más de 15 minutos y solo se llevaron los objetos más valiosos y fáciles de comerciar, sin huellas, sin pruebas. O eran delincuentes muy experimentados, o contaron con ayuda desde dentro. La voz del locutor anunció la llegada del vuelo procedente de Mendoza. Amelia recogió sus papeles,
Terminó su café y se dirigió a la salida de la zona de llegadas. Había mucha gente, personas que saludaban de pie con carteles, flores, algunos simplemente esperaban a sus seres queridos. Amelia se colocó más cerca de la salida, desde donde podía ver bien a todos los pasajeros que llegaban. Los pasajeros empezaron a salir unos minutos después del anuncio. Primero salieron los que volaban sin equipaje, en su mayoría hombres trajeados con pequeñas bolsas sobre los hombros. Luego llegó el grueso de los pasajeros, familias con niños, parejas de ancianos, jóvenes con mochilas. Amelia miró atentamente a cada hombre de mediana edad, buscando la bolsa de deporte roja con el logotipo de la empresa de seguridad, y entonces lo vio. No al testigo, aún no se había fijado en él. Vio a Emiliano. Al principio, Amelia pensó que se lo estaba imaginando. Su marido tenía que estar en Córdoba, no en el aeropuerto de su ciudad. Pero no, sin duda era él. El andar familiar, el pelo oscuro, la chaqueta de cuero marrón que ella misma le había regalado por su cumpleaños. Emiliano no caminaba hacia la salida de la zona de llegadas, sino en dirección contraria, hacia los mostradores de facturación de salidas. Automáticamente, Amelia dio unos pasos detrás de él, intentando pasar desapercibida para que no se diera cuenta de su presencia. El corazón le latía con fuerza y tenía la garganta seca. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué no está en Córdoba? ¿Y por qué camina hacia los mostradores de facturación? Obtuvo la respuesta a la última pregunta unos segundos después. Una chica apareció junto a Emiliano. Joven, guapa, con el pelo largo y castaño y los labios pintados de colores brillantes. Iba vestida con una blusa blanca y unos vaqueros oscuros, y llevaba una pequeña bolsa de viaje. La chica se acercó a Emiliano y le abrazó. Amelia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba a 30 metros de su marido y lo vio besando a otra mujer, con ternura, con pasión, como hacía tiempo que no la besaba. La chica se acurrucó junto a él, acariciándole la mejilla, diciéndole algo, sonriendo. Emiliano había estado en la ciudad todo este tiempo, aparentemente pasando tiempo con su amante, pero ahora se iban de viaje y estaba claro que no era un viaje de trabajo. Le temblaron las manos cuando Amelia sacó el teléfono del bolso. Era necesario documentarlo, obtener pruebas. Encendió la cámara y empezó a grabar, intentando sujetar el teléfono para que no la vieran. En la pantalla vio a Emiliano y a su acompañante abrazados en el mostrador de facturación, a él mostrándole algo en el billete y a ella riéndose en respuesta a sus palabras. Próximo vuelo a Bariloche, facturación en el mostrador número 7, anunció la voz del locutor. Bariloche. No Córdoba, sino Bariloche. Emiliano le había mentido sobre su destino. Mintió sobre la reunión con los proveedores de café. Mintió sobre un viaje de negocios. Volaba con su amante para pasar un fin de semana romántico en una de las ciudades balnearias más bellas de Argentina. Amelia siguió filmando, sintiendo que todo en su interior se enfriaba y se apretaba en un nudo apretado. El vídeo mostraba claramente el rostro de su marido y su acompañante. Los mostraba besándose, a él rodeándole la cintura con el brazo y a ellos caminando juntos hacia la recepción. Había material más que suficiente para un divorcio. La pareja se acercó al mostrador y Emiliano entregó al empleado del aeropuerto sus documentos y billetes. La chica que estaba a su lado dijo algo, agitando las manos, obviamente contando alguna historia divertida. Emiliano se echó a reír y Amelia se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no lo veía tan feliz. Hacía meses que no se reía tan genuinamente con ella. Disculpe, ¿es usted el detective Velázquez? La voz de alguien la hizo estremecerse y esconder rápidamente su teléfono. Un hombre de mediana edad con una bolsa de deporte roja estaba a su lado. Ricardo Montes, un testigo de Mendoza. En el ajetreo de seguir a su marido, se había olvidado por completo de sus obligaciones laborales. Sí, soy yo. Siento haberle hecho esperar, dijo Amelia tratando de recomponerse. No pasa nada, el vuelo se retrasó.
¿Dónde vamos a grabar la declaración? ¿Aquí, en el aeropuerto, o vamos a comisaría? Amelia respondió automáticamente que era mejor ir a la comisaría, donde estaría más tranquilo. Miró furtivamente hacia el mostrador de facturación. Emiliano y su acompañante ya habían desaparecido, probablemente embarcando. El vuelo a Bariloche salía en 1 hora. Bueno, entonces vamos al auto, le dijo a la testigo, tratando de concentrarse en su trabajo. El trayecto hasta la comisaría fue un borrón. Ricardo Montes dijo algo sobre los sospechosos que había visto en Mendoza, pero Amelia escuchó sin entusiasmo, asintiendo automáticamente. Una imagen se presentó ante sus ojos. Emiliano besando a otra mujer. Joven, guapa, feliz. En la comisaría, tomaron una de las salas de interrogatorio. Ricardo demostró ser un testigo meticuloso y atento. Describió con detalle a los 2 hombres que había visto a la salida de una joyería del centro de Mendoza. Según él, se comportaban de forma sospechosa. Estuvieron cerca del escaparate durante mucho tiempo. Discutieron algo. Uno de ellos entró varias veces, supuestamente para elegir un regalo para su mujer. La descripción coincidía exactamente con el testimonio de los testigos de su pueblo. Supe enseguida que eran ladrones, dijo Ricardo, agitando los brazos. Tengo buen ojo, 25 años en seguridad. Estos tipos se delatan enseguida, demasiado nerviosos, demasiado atentos a los detalles. Los verdaderos compradores no actúan así. Amelia anotó su declaración, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Emiliano y su amante volaban ahora por encima de las nubes, rumbo a Bariloche. Tal vez él le esté contando historias divertidas, tal vez estén planeando cómo pasarán el fin de semana. ¿En qué hotel se alojarán? ¿Qué restaurantes visitarán? ¿Qué lugares verán? Detective, ¿me está escuchando? La voz de Ricardo la devolvió a la realidad. Perdone, ¿qué estaba diciendo? Decía que tengo una fotografía de uno de los sospechosos. Conseguí grabarla en mi teléfono cuando se marchaban. No es de gran calidad, pero se le ve la cara. Ricardo sacó su teléfono y le enseñó la foto a Amelia. La foto borrosa mostraba efectivamente a un hombre y tenía un parecido asombroso con uno de los sospechosos que habían dibujado las víctimas. Es una prueba muy importante, dijo Amelia, transfiriendo la foto a su teléfono. Sin duda la utilizaremos en el caso. Terminaron de declarar 2 horas más tarde. Amelia acompañó al testigo hasta la salida y prometió ponerse en contacto con él si necesitaba más información. Luego volvió a su mesa e intentó concentrarse en su trabajo. Necesitaba procesar la información que había recibido, comparar descripciones, organizar una búsqueda de sospechosos en Mendoza. Pero no podía concentrarse. Cada pocos minutos sacaba su teléfono y revisaba el vídeo que había grabado en el aeropuerto. Emiliano parecía feliz, relajado, enamorado. Con esta chica era otra persona, no el hombre huraño y retraído que había compartido piso con ella los últimos meses. Amelia, ¿cómo van las cosas con el testigo? Leandro entró en el despacho. Todo va bien, tenemos un testimonio importante, respondió ella guardando rápidamente el teléfono en el cajón de la mesa. Leandro la miró atentamente. ¿Estás pálida? ¿Te pasa algo? No, solo estoy cansada. Tardamos mucho en grabar la declaración. El testigo fue muy detallista. Ya veo. Escuche, ¿qué hay de su marido? Ayer dijo que quería hablar con él. Amelia dudó. Por un lado, quería contarle a Leandro lo que había visto en el aeropuerto. Por otro, era demasiado doloroso, demasiado reciente. No terminaba de creerse lo que había pasado. Está de viaje de negocios. Hablaré con él cuando vuelva. De acuerdo. En todo caso, ya sabes dónde encontrarme. Leandro se marchó y Amelia se quedó sola con sus pensamientos. Por la ventana empezaba a oscurecer. La jornada laboral tocaba a su fin. Los compañeros se iban a casa uno a uno, deseándose un buen fin de semana. Y no había nadie en su casa, ni habría nadie en su casa.
No hasta que Emiliano regresara de su viaje romántico. Amelia hizo las maletas y condujo hasta su casa. El piso vacío estaba silencioso y frío. Encendió la televisión, puso la tetera e intentó hacer alguna tarea doméstica, pero no dejaba de pensar en su marido y en su amante. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Dónde se habían conocido? ¿Planeaba Emiliano divorciarse o iba a seguir viviendo con dos familias? Isidora llamó por la tarde. Hola, ¿cómo estás? ¿Has hablado con tu marido? No, todavía está de viaje de negocios, respondió Amelia, decidiendo no contarle todavía la verdad a su amiga. ¿Cuándo volverá? No lo sé exactamente. Estoy esperando un mensaje suyo. Vale, entonces llamaremos el lunes. Cuéntame cómo te fue. Después de la llamada, Amelia se tumbó en el sofá e intentó ver la película, pero no podía concentrarse en la historia. Sus pensamientos volvían una y otra vez al aeropuerto, a la ternura con que Emiliano había abrazado a la otra mujer. ¿Cuánto tiempo hacía que no la abrazaba así? En algún momento se dio cuenta de que estaba llorando, silenciosamente, sin sollozos, solo las lágrimas que corrían por sus mejillas. No eran de dolor, ni de rabia, ya que esos sentimientos habían quedado congelados por la conmoción. Las lágrimas eran de la comprensión de que su matrimonio había terminado, que el hombre al que había amado durante 7 años la había traicionado y había elegido a otra persona. Su teléfono estaba sobre la mesa. Contenía un vídeo que lo cambió todo. La prueba de que sus sospechas eran ciertas. La prueba de que lo que le esperaba era el divorcio, la división de bienes, tener que empezar su vida de nuevo a los 34 años. Pero ahora, un viernes por la noche en un piso vacío, Amelia se tumbó en el sofá a llorar. Mañana se pondría a trabajar en planes de venganza o de perdón. Mañana pensaría qué hacer a continuación. Pero esta noche solo lloraba la muerte de su matrimonio y su ingenua creencia de que el engaño solo le ocurría a otras personas. El sábado comenzó con una noche de insomnio y dolor de cabeza. Amelia dio vueltas en la cama hasta altas horas de la madrugada, repitiendo en su cabeza la escena del aeropuerto. Cada vez que cerraba los ojos, le venía a la mente la imagen de Emiliano besando suavemente a una chica que no reconocía. A las 7 de la mañana se dio por vencida y se levantó, pensando que el trabajo la ayudaría a olvidarse de sus atormentadores pensamientos. La comisaría estaba tranquila un sábado, solo la mitad de la brigada estaba de servicio. Amelia se sentó a su mesa e intentó concentrarse en el expediente del robo. Había que cotejar la declaración del testigo Mendoza con los datos ya disponibles y enviar la fotografía del sospechoso a los forenses para confirmar su identidad. Pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido y a su amante. Hacia las 10 de la mañana, Leandro entró en el despacho. Venía a por unos documentos de otro caso, pero enseguida se fijó en el estado de su compañera. Amelia, tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa? Y no me digas que estás bien. Veo que has pasado la noche en vela. Amelia levantó la cabeza de los papeles y miró a Leandro. En sus ojos grises pudo ver una preocupación genuina. En los 3 años que llevaban trabajando juntos, se había convertido no solo en un colega, sino en un verdadero amigo, una persona a la que podía confiar sus sentimientos más íntimos. Leandro, si te cuento algo, no se lo dirás a nadie. Es algo muy personal y doloroso para mí. Claro que no. Somos compañeros, tenemos derecho a guardar los secretos del otro. Cuéntame lo que ha pasado. Amelia respiró hondo y comenzó su relato. Describió cómo ayer fue al aeropuerto a encontrarse con un testigo, cómo accidentalmente vio allí a Emiliano con una chica desconocida, cómo se besaron y abrazaron antes de facturar para el vuelo a Bariloche. Leandro escuchaba en silencio, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. ¿Estás segura de que era él? Quizás me lo imaginé en el alboroto. Estoy completamente segura. Era su campera, la que le regalé, y además tengo el vídeo.
Amelia sacó su teléfono y le mostró a Leandro la grabación. En la pantalla se veía claramente a Emiliano abrazando y besando a una joven mientras estaban abrazados en la recepción. «Joder», murmuró Leandro en voz baja mientras miraba el vídeo. «Es el de verdad. Y la chica es joven, guapa, un caso clásico de crisis de los 40 y búsqueda de nuevas sensaciones. ¿Qué hago ahora?», preguntó Amelia, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a su garganta. Leandro colgó el teléfono y miró a su compañera con atención. «Escucha, Amelia, comprendo lo doloroso y difícil que es para ti ahora. Cuando descubrí la infidelidad de mi mujer, yo también sentí que el mundo se me venía abajo. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? La traición es una elección de otra persona de la que tú no eres responsable. No es culpa tuya que tu marido haya elegido engañarte, solo es culpa suya. Pero, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Quizá he sido una mala esposa? No seas tonta. Eres una mujer maravillosa, inteligente, hermosa, fiel. Si Emiliano no aprecia eso, entonces él es el problema, no tú. Algunos hombres no saben apreciar lo que tienen». Amelia asintió, secándose las lágrimas con la manga del jersey. «Pero sigue doliendo. Llevamos 7 años juntos. Pensé que seríamos felices el resto de nuestras vidas. Sé que duele, pero pasará, créeme. Pero es bueno que sepas la verdad ahora. Es mejor saber que tener sospechas». «¿Y ahora qué? ¿Esperar a que vuelva y montar una escena? ¿O hacer las maletas e irme sin esperar explicaciones?», pensó Leandro, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «¿Sabes qué, Amelia? Vamos a darle una lección a ese cabrón, que se dé cuenta de que con una mujer policía no se juega». «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir, tenemos conexiones, oportunidades. Podríamos organizar una pequeña sorpresa en el aeropuerto cuando vuelva con su amante, que se ponga un poco nervioso, que vea lo que es estar bajo sospecha». En los ojos de Leandro apareció un brillo peligroso. Amelia sabía que tenía razones para que no le gustaran los infieles. Su propia mujer lo había abandonado por su mejor amigo, dejándolo con una hija pequeña en brazos. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?». «Piénsalo. Averiguamos cuándo y en qué vuelo va a volver. Tenemos contactos en la seguridad del aeropuerto. Podríamos organizar un control aleatorio de su equipaje en busca de drogas o armas. No encontrarán nada grave, pero tendrán un par de horas en la sala de interrogatorios. Haz que tu marido le explique a su amante por qué les han detenido y por qué tiene una mujer policía en casa». Amelia sintió que algo en su interior respondía a aquellas palabras. Sí, Emiliano merecía ser castigado por su traición. Sí, debe responder de sus actos. Y sí, tiene todas las posibilidades de organizarle problemas. ¿Esto es legal? ¿No estamos infringiendo ninguna norma? El control selectivo de pasajeros sospechosos es rutinario, nada ilegal. Es solo que su marido será añadido a la lista de los que necesitan ser revisados. Y si en el control se encuentra algo comprometedor... Leandro no terminó, pero Amelia comprendió lo que quería decir. Poner una pequeña cantidad de droga en el equipaje durante el control es una acusación grave. Aunque luego puedas demostrar tu inocencia, es un gran escándalo. Leandro, es un delito. La posesión de drogas puede llevarte a la cárcel. ¿Quién habló de grandes cantidades? Unos pocos gramos son un delito, pero no te darán mucho tiempo. Es una reputación que va a ser manchada, sobre todo si se enteran los superiores de tu marido. Amelia se quedó en silencio, reflexionando sobre la propuesta de su compañero. Por un lado, era una venganza que podía perjudicar seriamente a Emiliano. Por otro, la había traicionado, le había mentido, la había engañado. ¿No merecía ser castigado? ¿Me ayudarás a organizarlo? Por supuesto. Conozco a un tipo en la seguridad del aeropuerto, Miguel Cortés. Fuimos juntos a la academia. Me debe un favor del año pasado, cuando ayudé a su hijo a salir de un problema de drogas. Estoy seguro de que no le importaría poner a tu marido en la lista de vigilancia. ¿Dónde vamos a conseguir las drogas?
De los muelles de artículos. Tenemos un montón de sustancias incautadas en el almacén esperando a ser eliminadas. Unos gramos no se notarán. Lo haré como es debido, como si fuera un experimento operativo. Amelia asintió. El plan parecía factible, pero algo en su interior le decía que podía ser un error. ¿Y si algo salía mal? Si nos descubren. No lo harán. Miguel es un profesional, sabe cómo ser discreto, y las drogas serán plantadas para que parezca que tu marido las escondió él mismo. Nadie sospechará de un montaje. De acuerdo, decidió Amelia. Vamos a intentarlo, que se dé cuenta de lo que es que te engañen y te humillen. Leandro sonrió y le dio una palmada en el hombro. Es lo que hay que hacer. Los hombres infieles deben recibir su merecido. Ahora hablemos de los detalles. Pasaron más de una hora planeando la operación. Leandro debía ponerse en contacto con Miguel y concertar una cita. Amelia, averiguar la hora exacta de llegada del vuelo de Bariloche y pasar los datos a Emiliano y su acompañante. El plan era colocar la droga en el equipaje de mano de la chica para que fuera menos sospechoso. ¿Cómo sabemos el nombre de su amante?, preguntó Amelia. ¿Por qué necesitamos saberlo? Miguel puede organizar un control de todos los pasajeros que volaron desde Bariloche el domingo por la noche. Digamos que hubo una denuncia por posible tráfico de drogas en ese vuelo en particular. Pero entonces, gente inocente saldría lastimada. ¿Y qué? Entonces es media hora más de control de seguridad. Pero tu marido tendrá lo que se merece. Después de hablar con Leandro, Amelia se sintió mejor. Tenía un plan de acción, una forma de vengar su traición. Por supuesto, no haría volver a su marido ni restauraría el matrimonio, pero al menos se haría justicia. Pasó el resto del día en casa, tratando de poner en orden sus pensamientos y sentimientos. La rabia contra Emiliano fue sustituyendo al dolor y la decepción. ¿Cómo se atrevía a hacerle esto? ¿Cómo se atrevía a mentirle a los ojos y fingir ser un marido cariñoso mientras tenía una aventura clandestina? Por la noche, Amelia decidió ir a casa de su padre. Necesitaba a alguien con quien hablar, con quien compartir sus preocupaciones, y Osvaldo siempre daba buenos consejos y apoyaba a su hija en los momentos difíciles. Su padre la recibió en el porche con sorpresa. «Amelia, hija mía, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Ocurre algo?» «Papá, tengo que hablar contigo. Es muy importante». Entraron en la casa y Osvaldo puso la tetera. Amelia se sentó en el viejo sillón donde le gustaba sentarse de niña y comenzó su relato. Lo describió todo. Las sospechas de las últimas semanas, la escena de ayer en el aeropuerto, el vídeo de su teléfono. Osvaldo escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando Amelia terminó, guardó silencio durante un largo rato y luego maldijo en voz baja. «Cabrón, un bastardo despreciable. ¿Cómo se atreve a hacerte eso?» Amelia nunca había oído a su padre maldecir así. Normalmente reservado y correcto, ahora estaba realmente furioso. «Enséñame el vídeo», exigió Osvaldo. Amelia le tendió el teléfono. Su padre lo observó atentamente, con el rostro contorsionado por la ira. «Cabrón, 7 años fuiste su fiel esposa, y él... ¿Dónde está ahora ese cabrón?» «En Bariloche, con ella. Vuelve mañana por la noche. Me envió un mensaje esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Perdonar y olvidar? ¿O le vas a dar su merecido?» Amelia le contó a su padre el plan que ella y Leandro habían ideado. Osvaldo escuchó, asintiendo con la cabeza. «Tienes razón. Un hombre así debe recibir su merecido. Y no te compadezcas de él, hija. Él mismo eligió este camino y ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Pero sigue siendo una trampa, papá. Le plantamos drogas y es inocente, al menos no de las drogas». Osvaldo se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el oscuro jardín. «Amelia, en 35 años en la policía he visto a mucha gente distinta, buenas y malas, honestas y mezquinas. ¿Y sabes lo que he aprendido? A veces la justicia requiere métodos poco convencionales.
La ley no siempre puede castigar a los culpables como se merecen. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Creo que su marido merece ser castigado por su traición. La forma en que se aplicará el castigo es una cuestión de detalle. Lo importante es que comprenda que con mujeres como usted no se juega. Osvaldo volvió a la mesa y se sentó frente a su hija. ¿Y sabes qué? Si tu compañera está de acuerdo, quiero formar parte de esta operación. Tengo algunos contactos en el aeropuerto que podrían ser útiles. Papá, estás jubilado. ¿Por qué te arriesgarías? Porque es mi deber como padre. Nadie tiene derecho a humillar así a mi hija. Y si los métodos oficiales no funcionan, entonces hay que usar métodos no oficiales. Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo los detalles del plan. Osvaldo conocía gente en el aeropuerto que podía ayudar. Y lo más importante, tenía experiencia en este tipo de operaciones, pero solo como parte de sus funciones oficiales. Lo único que te pido, dijo su padre antes de que Amelia se marchara. No hagas nada por lo que te vayas a odiar. La venganza es un sentimiento normal, pero no debe destruirte por dentro. Lo entiendo, papá. Solo queremos que sepa lo que es ser engañado y humillado. Entonces hazlo. Y que sepas que estaré de tu lado pase lo que pase. De camino a casa, Amelia pensó en la conversación con su padre. Su apoyo le daba la seguridad de que iba por buen camino. Emiliano realmente merecía ser castigado por su traición, y si la ley no podía castigarlo, había que hacer justicia por otros medios. En casa, volvió a ver el vídeo de su teléfono una vez más. En la pantalla, Emiliano parecía feliz y despreocupado, abrazando a su joven amante. Me preguntaba si le había dicho que estaba casado, o se presentaba como un hombre libre. ¿Y qué pensaría ella cuando descubriera la verdad? Debían regresar de Bariloche mañana por la noche. El vuelo salía a las 8 de la tarde, así que tenía un día entero para preparar la reunión. La última reunión con su marido, después de la cual su matrimonio terminaría definitivamente. Amelia se fue a la cama decidida a llevar a cabo el plan. Emiliano aprendería una lección que recordaría el resto de su vida. Y quizá la próxima vez se lo pensaría 2 veces antes de engañar a su mujer. Por la mañana se levantó con la cabeza despejada y la idea clara de lo que había que hacer. Lo primero que hizo fue llamar a Leandro. «Hola, ¿has contactado ya con Miguel?», preguntó sin preámbulos. «Buenos días, Amelia». «Sí, ya lo he hecho. Ha accedido a ayudarnos. Hemos quedado con él hoy en una cafetería cerca del aeropuerto dentro de 1 hora para discutir los detalles». «Estupendo. ¿Y las drogas?». «Ya me encargué. Conseguí unos gramos de marihuana del muelle. La procesé adecuadamente. Se la daré a Miguel esta noche. Se la daré a Miguel esta noche. De acuerdo. Por cierto, mi padre quiere formar parte de la operación. Tiene algunos contactos útiles en el aeropuerto. Tanto mejor. Cuanta más ayuda tengamos, más fiable será todo». Después de hablar con Leandro, Amelia sintió que estaba a punto de tomar una decisión importante. A partir de mañana, su vida cambiaría para siempre. Emiliano recibiría su merecido y ella podría empezar una nueva vida, libre de mentiras y traiciones. Miguel Cortés resultó ser un hombre bajo y denso de unos 45 años, de ojos marrones sagaces y voz tranquila. Había trabajado en seguridad aeroportuaria durante más de 15 años y conocía los entresijos del control de pasajeros. Cuando Leandro le explicó la situación, aceptó ayudar sin más preguntas. «Comprendo tu deseo de darle una lección al tramposo», dijo durante uno de sus encuentros en una cafetería cercana al aeropuerto. «Yo mismo pasé por eso hace 10 años. Mi mujer me engañó con un vecino, y fui un tonto al no darme cuenta de nada durante 6 meses. El plan estaba elaborado hasta el último detalle. El vuelo de Bariloche debía llegar el domingo a las 20:00. Miguel organizó un control aleatorio de todos los pasajeros de ese vuelo con el pretexto de la información recibida sobre un posible tráfico de drogas. Durante el registro, se colocará una bolsa con marihuana en el equipaje de mano de Emiliano o de su acompañante. Una vez encontrada, serán detenidos para un nuevo interrogatorio.
¿Cuánto tiempo pasarán en comisaría?, pregunta Amelia. 3 o 4 horas como mínimo, responde Miguel. Habrá que elaborar un protocolo, realizar el interrogatorio, ponerse en contacto con la fiscalía. Aunque luego resulte que es la primera infracción y la cantidad sea pequeña, nadie anulará los trámites. ¿Y si exigen un abogado? Si lo hacen, están en su derecho, pero el abogado no vendrá inmediatamente, sobre todo el domingo por la noche. En cualquier caso, unas horas de problemas estaban garantizadas. Leandro asintió, claramente satisfecho con el plan. Lo principal era que pareciera natural. Nadie debería sospechar de un montaje. No te preocupes, tengo experiencia. Les haremos creer que realmente llevaban droga. Amelia pasó el resto del día en un estado de tensión nerviosa. Volvió a casa, intentó leer, vio la televisión, limpió el piso, pero nada la distrajo de los pensamientos sobre la operación que se avecinaba. Por la noche, estaba tan agotada que decidió tomar un sedante. A las 7:30 se dirigió al aeropuerto. Leandro ya la esperaba en el aparcamiento. Miguel estaba con él. Ambos parecían concentrados y listos para la acción. ¿Qué pasa, Amelia? ¿Lista para el momento decisivo?, preguntó Leandro. Preparada, respondió ella, aunque el corazón se le aceleraba de emoción. Entraron en la terminal. El vuelo de Bariloche salía en media hora. Miguel les mostró dónde sería el control de seguridad. Les explicó cómo funcionaría todo. Lo veréis desde allí. Señaló una cafetería de la primera planta donde podían ver claramente la zona de inspección. Cuando empiece la inspección, os haré una señal con la mano. Amelia y Leandro cogieron una mesa junto a la ventana y pidieron café. Abajo, el personal de seguridad preparaba el equipo de inspección. Miguel estaba explicando algo a sus compañeros, mostrándoles documentos. Todo va según lo previsto, dijo Leandro, dando un sorbo a su café. Dentro de una hora tu marido estará sentado en la sala de interrogatorios explicando cómo consiguió la droga. Amelia asintió, pero de algún modo no se sentía satisfecha. Al contrario, una extraña inquietud crecía en su interior, como si algo fuera mal. El marcador anunciaba la llegada del vuelo procedente de Bariloche. El avión aterrizó justo a la hora prevista. Amelia sacó su teléfono y abrió un video del aeropuerto de una semana atrás. En la pantalla, Emiliano abrazaba a Valentina y ambos parecían felices. Pronto saldrán, dijo Leandro, mirando por la ventanilla. Los pasajeros empezaron a aparecer en la zona de llegadas. Primero los que no llevaban equipaje, luego el grueso. Amelia se esforzó por ver caras buscando figuras conocidas, y entonces los vio. Emiliano y Valentina caminaban uno al lado del otro, él llevando su maleta, ella diciendo algo, agitando los brazos. Ambos parecían descansados y contentos. Estaba claro que el fin de semana en Bariloche había sido un éxito. «Aquí están», dijo Amelia en voz baja. Leandro siguió su mirada y vio a la pareja. «¿Así que esta era la Valentina? Bonita, debo admitirlo. Ya veo por qué su marido perdió la cabeza». Abajo, Miguel hizo una señal a sus hombres. Seguridad empezó a dirigir a los pasajeros del vuelo de Bariloche a un control adicional. Anunciaron que era un control aleatorio debido a la información que habían recibido sobre posibles sustancias ilegales. Emiliano y Valentina hicieron cola para la inspección con los demás pasajeros. No parecían preocupados. Era un procedimiento normal al que se enfrentaban todos los viajeros. Amelia observó cómo la cola avanzaba lentamente hacia los mostradores de control. Unos minutos más y el plan se pondría en marcha. Emiliano y su amante estarían detenidos, y su venganza se cumpliría. Pero, de repente, algo se agitó en su interior. Miró a su marido en la cola, el rostro que conocía desde hacía 7 años. Sí, la había traicionado. Sí, merecía ser castigado. Pero, ¿lo haría? Leandro, llamó suavemente a su compañero. ¿Qué? ¿Y si lo que estamos haciendo está mal? ¿Y si es demasiado cruel? Leandro la miró sorprendido.
Amelia, ¿de qué estás hablando? Lo hemos hablado todo, el plan está listo, la gente está esperando. Ahora no es momento de dudas. Pero él no sabe que soy consciente de su infidelidad. Tal vez deberíamos hablar con él primero. ¿Darle la oportunidad de explicarse? ¿Qué clase de explicación? Lo viste besando a otra mujer. ¿Qué hay que explicar? Amelia volvió a mirar hacia abajo. Quedaban 5 personas en el mostrador de seguridad. Miguel estaba junto a ellos, dispuesto a actuar según lo previsto. En el bolsillo de Leandro había una bolsa de marihuana, que en pocos minutos acabaría en el bolso de Valentina o de Emiliano. ¿Sabes qué, Leandro? No puedo hacer esto. ¿Qué estás diciendo? No puedo tenderle una trampa a un hombre con el que he vivido 7 años. Sí, es un sinvergüenza y un traidor, pero no puedo rebajarme a ese nivel. Leandro la agarró del brazo. Amelia, ¿estás loca? Todo está listo, la gente está involucrada. No puedes cancelarlo ahora. Sí que podemos. Llama a Miguel, dile que la operación se cancela. Diles que hagan una búsqueda de rutina y que todos se vayan. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Amelia se levantó de la mesa, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. Porque no quiero volverme como él. Porque la venganza no me hará feliz, solo me hará peor. Porque tengo otra forma de castigarle, marcharme y empezar una nueva vida sin mentiras ni traiciones. Leandro la miró confuso. ¿Estás segura? Totalmente. Llama a Miguel ahora mismo. Leandro sacó su teléfono y marcó el número. Miguel, soy yo. La operación se cancela. Haz un registro rutinario y que se vayan todos. Sí, está cancelada. Sé que es tarde, pero es decisión del cliente. Vale, gracias por entenderlo. Colgó el teléfono y miró a Amelia. Ya está hecho. Miguel no estaba muy contento, pero aceptó. Su marido ha evitado problemas. Gracias, dijo Amelia. Ahora me voy a casa. Tengo que prepararme para hablar con él. ¿Quieres que te acompañe? ¿Para apoyarte? No, gracias. Es un asunto personal y tengo que decidir por mí misma. Amelia se despidió de Leandro y salió del aeropuerto. De camino a casa se sintió extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada y no se arrepentía. Inculparla sería venganza, pero no justicia, y era justicia lo que necesitaba. En casa, se duchó, se cambió de ropa y se sentó a esperar a su marido. Emiliano llegaría en 1 hora. En ese tiempo tuvo tiempo de meter sus cosas más necesarias en una bolsa y preparar todos los documentos necesarios. Hacia las 10 de la noche, la llave giró en la cerradura. Emiliano entró en el vestíbulo con una bolsa de viaje y un ramo de flores en las manos. «Hola, cariño, ya estoy de vuelta», dijo alegremente. «¿Qué tal estás? ¿Me has echado de menos?» Amelia salió a su encuentro. Su marido parecía descansado y feliz, bronceado, de buen humor, con un brillo en los ojos. Estaba claro que el tiempo con su joven amante le había sentado bien. «Hola, Emiliano. Sí, tengo asuntos interesantes, especialmente sobre tu viaje a Córdoba». Le entregó flores, rosas blancas, sus favoritas. Antes se habría sentido conmovida por tal atención. Ahora las flores parecían burlarse de ella. «¿A qué te refieres?», preguntó, y había cautela en su voz. «Que no volabas a Córdoba, sino a Bariloche. Y no solo, sino con una joven hermosa llamada Valentina Castro». El rostro de Emiliano palideció. Las flores se le soltaron de las manos y cayeron al suelo. «Amelia, no sé de qué me estás hablando». «No mientas, Emiliano. Tengo un vídeo en el que la besas en el aeropuerto antes del vuelo. Tengo fotos de vosotros abrazados. Tengo pruebas de que compartieron una habitación de hotel en Bariloche». Emiliano se desplomó en su silla, dándose cuenta de que era inútil negarlo. «¿Cómo te enteraste?» «Por casualidad te vi en el aeropuerto. Viajé allí por trabajo y me encontré con tu conmovedora escena de despedida». Durante varios minutos permanecieron en silencio.
Emiliano estaba sentado mirando al suelo, mientras Amelia permanecía de pie enfrente con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Puedes decirme al menos por qué? Preguntó por fin. ¿7 años de matrimonio no significaron nada para ti? Fui una mala esposa. No te di lo que necesitabas. Emiliano levantó la cabeza y la miró. En sus ojos se reflejaban la culpa y la vergüenza. Amelia, no es culpa tuya. Eres una mujer maravillosa, la mejor esposa imaginable. El problema soy yo, mi debilidad. ¿Desde cuándo? 4 meses. Nos conocimos por casualidad, en un café. Ella trabaja cerca de mi oficina. Primero solo hablábamos, luego empezamos a vernos. ¿Y ahora qué? ¿Planeas divorciarte de mí y casarte con ella? Emiliano se quedó callado, y eso era una respuesta en sí misma. Ya veo, dijo Amelia. Así que ya te has decidido. Amelia, lo siento, no quería que te enteraras así. Pensaba hablar contigo después del viaje, explicártelo todo sinceramente. Después de mentir sobre el viaje de negocios, después de pasar el fin de semana con mi amante en una ciudad romántica, ¡qué nobleza! La voz de Amelia estaba llena de amargura y desprecio. Emiliano se encogió bajo su mirada. Sé que lo que hice fue despreciable, sé que no merezco el perdón, pero créeme, no quería hacerte daño. ¿No quería hacerte daño? Amelia se rió. ¿Qué creías que me alegraría cuando me enterara de la traición? ¿Que daría una fiesta en honor de tu nuevo amor? No, claro que no. Es que estoy confundido, Amelia. Enamorado, perdí la cabeza. Sucedió por sí solo. No lo planeé. Nada sucede por sí solo. Amelia se enfadó. Engañar es una elección. Cada vez que la conociste, cada vez que me mentiste, cada vez que la besaste, fue tu elección consciente. Emiliano intentó levantarse, pero Amelia le hizo un gesto para que se detuviera. Siéntate. Aún no he terminado. Durante 7 años he sido tu fiel esposa. Te he apoyado en todo. He compartido tus alegrías y tus problemas. He hecho planes para el futuro. Y todo ese tiempo estabas dispuesto a tirarlo todo por la borda por el primer joven tonto. Ella no es tonta, dijo Emiliano en voz baja. Valentina es lista, amable. Amelia no pudo soportar estas palabras. Levantó la mano y golpeó la mejilla de su marido. El sonido de la bofetada resonó en el silencio del piso. ¿Cómo te atreves a defenderla?, gritó Amelia. ¿Cómo te atreves a alabar en mi presencia a la puta que arruinó nuestro matrimonio? Emiliano se agarró la mejilla, que estaba manchada de huellas dactilares rojas. Amelia, por favor, cálmate. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Perdiste ese derecho cuando decidiste engañarme con la primera chica que conociste. Amelia corrió al dormitorio y volvió con una bolsa preparada. Me marcho. Mañana pido el divorcio. Quiero tus cosas fuera de aquí esta noche. Deja las llaves sobre la mesa. Amelia, espera, hablemos con calma, discutamos las cosas como adultos. No hay nada que discutir. Has hecho tu elección, ahora vive con ella. Y yo tomaré la mía. Iba a salir, pero se dio la vuelta en la puerta. ¿Y sabes qué, Emiliano? No quiero hacerte daño. Espero que tu Valentina te haga feliz, y sabrás lo que es vivir con una mujer capaz de infidelidad. Porque si ella puede arruinar el matrimonio de otra persona, también puede arruinar el tuyo. Con estas palabras, Amelia salió del piso dando un portazo. Se detuvo en la entrada y se apoyó en la pared, intentando normalizar su respiración. El corazón se le aceleraba y las manos le temblaban por la tensión a la que estaba sometida, pero al mismo tiempo se sintió extrañamente aliviada. Por fin se habían repartido todas las cartas, se habían dicho todas las palabras. El matrimonio había terminado y había llegado el momento de empezar una nueva vida. Amelia subió al coche y se dirigió a casa de su padre. Osvaldo la esperaba en el porche. Ella le había telefoneado con antelación para avisarle de su llegada. «Bueno, hija, ¿ha salido todo como estaba previsto?», le preguntó abrazándola. «No exactamente. Cancelé la operación en el aeropuerto en el último momento.
Me di cuenta de que no quería rebajarme a su nivel. Era lo correcto. ¿Hablaste con él? Sí, hablé con él. Le dije lo que pensaba de él y de su comportamiento. Le di una bofetada y me fui. Mañana pediré el divorcio. Osvaldo asintió con la cabeza. Me alegro por ti. Así se trata a los traidores. Sin piedad, sin segundas oportunidades. Entraron en casa, donde Amelia le contó a su padre con todo detalle la conversación con su marido. Osvaldo escuchaba, comentando de vez en cuando los puntos más escandalosos. 4 meses te ha estado engañando, sacudió la cabeza. 4 meses fingiendo ser un marido cariñoso, mientras tenía una aventura con una jovencita. Menos mal que descubriste la verdad antes de que pudiera hacer más. Papá, ¿y si lo que hice estuvo mal? Quizá debería haberle escuchado, haber intentado salvar el matrimonio. Hija, el adulterio no es un error que pueda arreglarse con una disculpa. Es una elección consciente a favor de otra persona. Y si un hombre es capaz de semejante traición, entonces no es digno de confianza. Pero aún así, es una pena por 7 años de vida juntos. No es patético, sino doloroso. Es diferente. Duele separarse de algo en lo que crees, pero es mejor soportar ese dolor ahora que sufrir durante años intentando pegar de nuevo una confianza rota. Hablaron hasta bien entrada la noche. Osvaldo le contó a su hija cómo vivió él mismo la muerte de su mujer, cómo aprendió a vivir de nuevo tras la pérdida de la persona más querida. ¿Sabes qué es lo más importante en momentos así?, dijo antes de acostarse. No perder la fe en uno mismo y en que hay algo bueno por delante. Sí, ahora es doloroso y duro, pero pasará y encontrarás una nueva felicidad. Amelia se fue a la cama en su antigua habitación de la infancia, donde aún colgaban los certificados escolares y las fotos de la graduación. Allí se sentía protegida del mundo exterior, del dolor y la decepción. Antes de acostarse, pensó una vez más en el día anterior. Sí, tal vez Emiliano debería haber sido castigado más severamente. Quizá merecía un castigo serio por su traición. Pero había hecho bien en detenerse en el último momento. La venganza no la habría aliviado, solo la habría hecho sentirse peor. Pero así conservaba su dignidad y su amor propio. Y eso era más importante que cualquier venganza. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin un hombre que no merecía su amor. Será duro, dolerá, pero lo superará. Tiene un trabajo que ama, un padre que siempre la apoyará, amigos que no la traicionarán. Deja que Emiliano viva con su Valentina y aprenda de sus errores. Quizá algún día se dé cuenta de lo que ha perdido, pero ese no será su problema.